Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, yo soy la doctora Clara Elena Soto Zurita, soy neuróloga pediatra y hoy voy a tocar un tema que es bastante frecuente en la consulta. Son dudas que tienen muchísimo los padres e incluso colegas pediatras o de otro tipo de especialidades, que es acerca del neurodesarrollo. Quiero empezar definiendo lo que significa neurodesarrollo. El neurodesarrollo es la adquisición de habilidades que estamos teniendo en las diferentes etapas de nuestra vida. ¿Cuándo empieza o cuáles son las etapas las cuales consideramos el neurodesarrollo? Esto puede empezar desde el momento en el que el pequeñito se encuentra en el vientre de mamá y termina aproximadamente entre los 5 y los 6 años de edad. El neurodesarrollo es una parte muy importante de nuestros pequeños porque nos ayuda a poder observar qué situaciones están pasando en él en las siguientes áreas. El neurodesarrollo consta de las siguientes áreas que voy a mencionar. El área del lenguaje, tanto en su fase expresiva como comprensiva. Las áreas motoras, las cuales confieren lo que es la motricidad gruesa. Cuando hablamos de motricidad gruesa, estamos hablando de los movimientos grandes, por ejemplo, sostén de la cabeza, sentarse, gateo, marcha independiente, y que puede llegar a ser hasta poder subir, bajar escaleras o incluso pues cuando ya andamos en bicicleta. Hablamos de movimientos grandes, fuertes. La motricidad fina consta de aquellos movimientos que son de precisión, el uso de nuestras manos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de motricidad fina? Desde cómo agarra nuestro bebé el tenedor, cómo va utilizando su pinza para poder agarrar objetos pequeños, cuando son más grandes, la manera en la que agarran el lápiz, la manera en la que insertan, todo lo que es de precisión, el uso de nuestros dedos y nuestras manos. Esto es lo que hablamos de la motricidad fina. Las áreas cognitivas y las áreas sociales van muchísimo de la mano. Las áreas sociales es desde la expresión de nuestros sentimientos, cómo nos adaptamos en el ambiente que nos rodea, cómo vamos adquiriendo habilidades de independencia en el día a día en nuestros chicos. El neurodesarrollo es muy importante y esto se va a evaluar, como lo digo, desde el momento, desde el día 1 en el que el pequeño nace. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existe algo que se llama control del niño sano. Es por esto que yo siempre les digo a mis papás que nosotros los pediatras tenemos una función mucho más allá que contestar WhatsApp. También tenemos la función de prevención y en esto basamos parte de nuestra consulta de control del niño sano. En el control del niño sano, lo que vamos a ver como pediatras es si el peso, si la talla, el tamaño de cabeza, las vacunas, la nutrición, pero también las áreas del neurodesarrollo. Se habla por la Academia Americana de Pediatría que todo niño debe acudir a control del niño sano y que se debe de hacer una valoración exhaustiva del neurodesarrollo entre los 9, los 18 y los 24 y 30 meses de edad. Esto es todo niño. Y valoraciones dirigidas hacia trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, entre los 18 y los 24 meses de edad. Esto es muy importante que ustedes, papás, lo tengan en cuenta, porque muchas veces no tenemos esta costumbre de llevar a nuestros pequeños mes con mes. El control del niño sano se lleva mes con mes, desde el primer mes hasta los 2 años de vida, y consecuentemente revisiones variadas dependiendo de cómo lo vaya indicando tu pediatra. Esa es la manera más fidedigna o mucho más objetiva de poder valorar que nuestro pequeño esté ganando las habilidades que le tocan de acuerdo a la edad. Signos de alarma que podemos tener en el neurodesarrollo, que podemos observar, por ejemplo, en los primeros 3 meses, que nuestro pequeño no logre el sostén cefálico, que no haya una sonrisa social, que no haya una fijación y un seguimiento de la mirada, que alrededor de los 8 meses nuestro pequeño aún no logre la sedestación, que no haya entre los 10 meses una emisión de balbuceo, que la marcha independiente se logra después del año con 6 meses, es decir, de los 18 meses. Y el lenguaje también me quiero detener aquí porque es una de las áreas más olvidadas, porque todos siempre decimos, no te preocupes, tu tío habló a los 5 años, no te preocupes, el vecino dice que él habló hasta los 10 años y le fue súper bien. El lenguaje es básico y es muy importante y es una de las causas que también vemos mucho en conducta. Tú estás viendo que entre el año y medio
y los 2 años de edad tu pequeño no está avanzando en las áreas del lenguaje, es importante realizar una valoración para la búsqueda del por qué no está logrando estos procesos. ¿Quiénes pueden intervenir en aquellos pacientes en los cuales tenemos una dificultad del neurodesarrollo? Bueno, pues de primera instancia el médico pediatra en conjunto y hacemos apoyo multidisciplinario, es decir, trabajamos en equipo con el neurólogo pediatra. Podemos también trabajar de la mano con otros especialistas como los neurorehabilitadores, los neuropsicólogos, los terapeutas de lenguajes, los foniatras, los audiólogos, entre muchas otras especialidades que se pueden ir agregando dependiendo de las necesidades que tenga el pequeño o de las situaciones que pudiera estar presentando. ¿Cómo sé si mi hijo tiene signos tempranos de un retraso del neurodesarrollo? Como lo estaba comentando previamente en el video, si estoy observando que mi niño, de acuerdo a los intervalos que se tienen establecidos para lograr ciertas habilidades, no los está alcanzando. Por ejemplo, en los primeros 3 meses, como comentaba, si no logramos una fijación de una mirada en los primeros 3 meses, si no logramos una sonrisa social, si todavía a los 3 meses no está sosteniendo su cabecita, ese es un signo temprano. La postura también de mi pequeño también es muy importante. Si estoy viendo que mi niño está totalmente con las manitas empuñadas, que su postura es como muy rígida o que está muy torcida, es importante acudir a una valoración porque eso nos está hablando que hay algo que no está correctamente con nuestro pequeño. Posteriormente, si al avanzar todo esto en el área motora, mi niño a los 8 meses de edad no logra una sedestación independiente, es importante acudir a una valoración. De la marcha, el máximo intervalo que tenemos para lograrla es a los 18 meses de edad. Si estoy viendo que mi pequeño tiene año 9 meses, año 10 meses, 2 años, y mi pequeño aún no logra una marcha independiente, es importante acudir a valoración, ya que eso nos está hablando de un desfase en el área del neurodesarrollo, por lo menos en el área de la motricidad gruesa. El pequeño que al año y medio, 2 años, aún no diga sus primeras palabras, que solamente se comunique a través de balbuceos, señas o gritos o gruñidos, es muy importante la valoración, ¿okay? Porque aquí estamos hablando de un retraso del lenguaje y es importante también darle la importancia, así como también le damos la importancia a las áreas de motricidad. Mi hijo se puede beneficiar de una terapia de estimulación temprana si hay alguna situación en el neurodesarrollo. La respuesta es que todo niño tenga o no tenga un retraso del neurodesarrollo se va a beneficiar de una estimulación temprana. Dependiendo de las situaciones que tengamos al momento de valoración del pequeño, se va a decidir qué tipo de terapia requiere dependiendo del desfase del neurodesarrollo o la situación en específico que tenga el paciente en cuestión. ¿Qué opciones de tratamiento benefician a mi niño con un retraso del neurodesarrollo? Aquí es una pregunta en la cual yo les podría decir que depende de cada paciente, porque depende de las necesidades que tenga cada quien, son el tipo de abordajes, tratamientos e incluso tipo de terapias que vaya a requerir el paciente. ¿Qué puedo esperar durante la evaluación para la detección del neurodesarrollo en nuestro pequeño? Primero, siempre es muy importante tener muy en cuenta los antecedentes del paciente, tanto familiares, patológicos, no patológicos, perinatales, que significa cómo se llevó el embarazo, qué fue lo que pasó en el área del nacimiento. Eso es la parte siempre fundamental de una consulta. Posteriormente, la parte de la evaluación consiste en donde vamos a hacer una evaluación general del paciente desde la medición de su tamaño de cabeza, que para nosotros como neurólogo es fundamental, sobre todo en aquellos niños menores a 5 años, hacer ver que los demás órganos y sistemas estén acorde, que no encontremos ninguna situación médica, física que nos haga solicitar algún otro tipo de estudios, y también la parte de la interacción con el niño, porque la forma de evaluar el neurodesarrollo de nuestro pequeño es observando cada una de sus habilidades, y esto muchas veces lo hacemos a través del juego, de interactuar con ellos en la consulta, etcétera, etcétera. Entonces son la manera, lo que ustedes pueden esperar al momento de una consulta de neurología con su pequeño. Porque es importante el seguimiento a largo plazo de aquellos pequeños que tuvieron un retraso en las habilidades del neurodesarrollo. Siempre es importante darles el seguimiento para ver cómo se encuentran otras habilidades que también se van concretando a lo largo de tiempo.
como cuál las habilidades cognitivas, como aprendizaje, cómo se afianzan las habilidades del lenguaje, la atención, entre otras situaciones que también pueden estar implicadas en aquellos pacientes, dependiendo del diagnóstico que tengan en las situaciones del neurodesarrollo. Si tienes alguna duda acerca de cómo tu niño va avanzando en las habilidades del neurodesarrollo, también existen lo que son las valoraciones preventivas. Entonces, esto también es válido y puedes realizarlo aun cuando tu peque no tenga ninguna situación en específico. Si requieres una valoración para tu pequeño, te recuerdo, yo soy la doctora Clara Elena Soto Zurita, soy neuróloga pediatra. Me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram como tra.clarasotozNeuropedia, y además puedes encontrar mi consultorio en el Hospital Ángeles Puebla, en la Torre de Especialidades, en el piso 6, en el consultorio 3625. El número para agendar citas es el 2226-227516. Si tú tienes dudas acerca de las habilidades del neurodesarrollo de tu pequeño, siempre es importante acudir a una valoración, ya sea diagnóstica o preventiva. Todo esto con el objetivo de que nuestros pequeños tengan una calidad de vida y que sea siempre saludable.